estoy. Muy buenos días, jóvenes. No sé si me ven en la pantalla. Buenos días, doctor. Hola, doctor. Ok, buenos días. Vamos a dar inicio entonces a esta plática. En los videos anteriores les mandé la plática de lo que era el cuarto y sexto par craneal. Hoy nos vamos a centrar básicamente en el nervio trigémino, pero creo que por el tiempo que la aplicación nos da, que son 40 minutos, solo vamos a poder hablar tal vez la mitad del tema. Entonces lo vamos a hacer en 2 sesiones. Entonces vamos a empezar platicando de lo que es el nervio trigémino. Por favor, es la primera vez que uso esta aplicación. Entonces les encargo, si tienen alguna sugerencia o algún comentario que no pueda ver yo acá, voy a tener abierta la aplicación del grupo de WhatsApp. ¿Vamos? Sí. Ok, empecemos pues. Entonces el nervio trigémino es un nervio llamado de esa forma porque tiene tres brazos, tiene 3 raíces. Va a tener una rama oftálmica que sale por la hendidura esfenoidal. ¿Se recuerdan ustedes cuando estudiamos anatomía? Una rama maxilar que sale por el agujero redondo mayor. Una rama mandibular que sale por el agujero oval. Y es un nervio que tiene una doble función. Es un nervio mixto. Es motor y es sensitivo, ¿verdad? Se va a encargar de la sensibilidad general del rostro y la cabeza y de inervar de forma motora a los músculos de la masticación. Entiéndase por masticación el temporal, macetero, pterigoideo interno y pterigoideo externo. Entonces estos son los músculos que va a inervar. El trigémino, ustedes recordarán de las clases anteriores, nace en el puente. Se origina en la unión de la cara anterior con la cara lateral. Entonces, en la pared lateral del puente vamos a poder apreciar que emerge el nervio trigémino. Y va a tener 2 raíces. En esta imagen que vemos acá tenemos ya el ganglio de Gasser. Pero este nace de 2 raíces. Una raíz motora, que era pequeñita, y una raíz sensitiva, que es un poquito más grande. Entonces, en su función motora, de nuevo, inerva a los músculos masticadores y proporciona sensibilidad de la cara. ¿Me escuchan bien? Jóvenes. Sí. Sí, Sí, doctor. doctor. Muy bien, sigamos pues. Su origen real va a ser doble. Va a tener un origen sensitivo y va a tener un origen motor. Realmente el origen sensitivo está un poquito por fuera de lo que es el encéfalo, pero hablamos de este origen básicamente de las 3 ramas principales. Entonces las 3 ramas sensitivas más importantes del trigémino se van a originar en esta estructura que vemos acá, que estoy señalando con el cursor, y que es, ¿cómo se llama? El ganglio trigeminal, ganglio piramidal o ganglio de Gasser. Los 3 nombres son correctos. Piramidal, ganglio trigeminal o ganglio de Gasser, pero desde el punto de vista de evaluación y lo que les pueden preguntar es ganglio de Gasser, ¿sí? Entonces, a partir del ganglio de Gasser se van a originar sus 3 ramas. Su rama oftálmica, su rama maxilar y la rama mandibular. Entonces, este ganglio, como hemos explicado, es un acúmulo de células nerviosas, de neuronas, ¿verdad? Y que está ubicado en la porción petrosa del hueso temporal, en un espacio
que se llama fosa de Meckel, fosa trigeminal de Meckel. Entonces, esa fosa trigeminal de Meckel la vamos a encontrar en la porción petrosa del hueso temporal. Entonces, es importante recordar una raíz motora, una raíz sensitiva. La raíz sensitiva se engruesa, da origen a esos tres bracitos del trigémino, formando el ganglio trigeminal o ganglio de Gasser, que se encuentra en la porción petrosa del hueso temporal en la fosa de Meckel. Eso es importante recordarlo de esa forma. Entonces, ese sería el origen real de su porción sensitiva. Esto creo que como yo les voy a subir la presentación, realmente estas son algunas de las diapositivas que podemos ir brincando, que tienen información y creo que no es tan importante. Más las que vayamos revisando son las que vamos a ponerle más énfasis. Su origen real de las fibras motoras va a ser realmente en dos núcleos, en núcleos motores somáticos del trigémino. Estos dos núcleos que dan origen al nervio trigémino se van a llamar núcleos masticadores, ¿sí? Aquí podemos ver en esta diapositiva lo que sería su origen aparente, ¿verdad? En el puente, su raíz motora, la más gruesa, y esta delgadita que viene acá, que es la raíz sensitiva, el ganglio de Gasser, que es el origen sensitivo del nervio, sus tres raíces. Pero les mencionaba que el origen motor va a depender de los núcleos masticadores. Entonces van a ser, si ustedes se recuerdan, un núcleo principal que va a estar en la formación reticular, que va a ser, son estos dos que vemos acá, y el núcleo accesorio, o también llamados núcleo espinal del nervio trigémino y tracto espinal del nervio trigémino. Entonces los núcleos el núcleo principal sería el núcleo espinal del trigémino, el núcleo accesorio, el tracto espinal del nervio trigémino. Entonces este sería su origen desde el punto de vista motor. El origen real, realmente sería su origen real porque es el que está dentro del puente, ¿verdad? Que va a dar origen a la formación de este nervio. Entonces, acá en esta diapositiva podemos identificar nuevamente a nuestros núcleos motores, a nuestros núcleos masticadores. Entonces, si nos preguntáramos sobre la evaluación, yo les preguntara el origen real del trigémino, tiene dos: sensitivo, el ganglio de Gasser, y motor, pues podríamos ponerlo como los núcleos masticadores principales y accesorios del trigémino, que creo que sería una respuesta correcta y una respuesta adecuada. Entonces, aparte de estudiar el origen real, el origen aparente, pues tenemos que conocer sus relaciones, su trayecto, sus raíces, sus ramos colaterales, que son los que va a ir dando en el camino, y los ramos terminales, que van a ser tal vez los que más nos van a interesar. Esto ya lo mencionamos, vamos a brincarlo y vamos a hablar de lo que va a ser el trayecto y sus relaciones. Entonces, las dos raíces emergen juntas del puente. La raíz más gruesa es la raíz motora, la más delgada pues va a ser la más gruesa la sensitiva y la más delgada la motora. Estos pasan cerca de los pedúnculos cerebelosos, pasa por arriba de la porción petrosa del hueso temporal, llega a la porción petrosa a la cavidad de Meckel, se engrosa la porción sensitiva. En este momento la raíz motora lo acompaña y va a salir junto con el nervio maxilar, la porción motora, junto con el nervio maxilar van a salir en este agujero que tenemos acá, que va a ser el foramen oval. Entonces, después de que penetra en la cavidad trigeminal, va a pasar una de sus raíces, que es la raíz del nervio oftálmico, la que vemos acá, van a entrar a lo que es el seno cavernoso. Y salen
la raíz del nervio oftálmico, perdón, olfatorio, estamos confundiendo el para acá, por la hendidura esfenoidal. Si se recuerdan, en la hendidura esfenoidal sale el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto par craneal. Hablamos de motor ocular común, patético, abducens y el oftálmico del trigémino. Esos salen por la hendidura esfenoidal. Después de salir por la hendidura esfenoidal, en este caso el oftálmico, pues da unas ramas palpebrales y unas ramas orbitarias. Las otras raíces pues van a salir por diferente agujero. En este caso el mandibular sale por el agujero redondo y la maxilar por el agujero oval. Estas van a dar algunas raíces que regresan y que van a encargarse de la inervación de lo que va a ser la tienda del cerebelo, que habíamos mencionado se relacionaba con el nervio abducens. En las diapositivas que yo les mandé en el videito que mandamos en la clase anterior. La raíz sensitiva del trigémino, antes de formar al ganglio de Gasser, se va a aplanar y va a tener la forma triangular. Este espacio, antes de llegar a formar al ganglio, que es solamente este tronquito que tenemos acá triangular arriba, se le va a llamar plexo triangular, precisamente por eso, porque se aplana y forma como un abanico. Aquí podemos ver esta estructura acá abajo que tiene la forma como de un abanico y es el plexo triangular. Entonces, hemos visto hasta el momento su raíz motora, su raíz sensitiva, su origen real, su origen aparente. Hemos visto cómo las raíces sensitivas forman este ganglio de Gasser, del que se desprenden las tres ramas principales del nervio trigémino. Ahora vamos a platicar un poco, porque tenemos que tratar de aprovechar el espacio de tiempo que nos da esta aplicación, de las ramas que nos va a dar este nervio. Entonces va a dar ramas principales, va a dar ramas colaterales y nos va a dar ramos terminales. Las ramas principales, que son el oftálmico, el nervio oftálmico, que vemos acá arriba, el nervio maxilar, que dijimos que salía por el agujero redondo, y el nervio maxilar, que sale por el agujero oval. Esas son las tres ramas principales. Cada uno de estos va a tener colaterales y cada uno de ellos tiene ramos terminales. Entonces tenemos que estudiarlos de forma individual. Tenemos que estudiar a cada uno de los nervios. Empezamos por el nervio oftálmico, que es la primera rama o la rama superior que emerge del ganglio de Gasser. En su recorrido, este es un poquito anterior, atraviesa la hendidura esfenoidal, como vemos en esta diapositiva que tenemos acá, atraviesa la hendidura esfenoidal, pero antes de atravesar la hendidura esfenoidal, forma parte del seno cavernoso, junto con los pares craneales que atraviesan la hendidura, o sea, con el troclear, con el abducens, el motor ocular común. Después se dirige hacia la órbita, pegado en la parte superior, y en su recorrido, pues va a dar ramas colaterales, que vamos a ver a continuación, y ramas terminales. En su recorrido va a dar estas ramas que van a ser ramas comunicantes o ramas colaterales. Va a dar un filete que comunica al nervio oftálmico con el plexo carotidio interno. Va a dar otra ramita que lo conecta con el nervio troclear y otra rama que lo conecta con el nervio oculomotor. Después va a dar dos ramos colaterales meningios, uno de ellos llamado tentorial o nervio, que vemos acá, tentorial o nervio recurrente de Arnold. Este nervio recurrente de Arnold que viene acá, cruza al troclear y llega a la tienda del cerebelo. Al salir del seno cavernoso y entrar
a la órbita, se va a dividir y va a dar a sus 3 ramas terminales. Una, que va a ser el nervio nasociliar, que vemos acá arriba, el nervio nasociliar. Otra, esta que vemos acá, más pegada a la órbita, hasta arriba, el nervio frontal, que emerge por la escotadura supraorbitaria. El nervio frontal, vemos acá, emerge por la escotadura supraorbitaria. Y otra un poquito más inferior que se dirige a la glándula, que es el nervio lagrimal. Entonces, el nervio lagrimal que vemos acá, en su recorrido, se dirige a la glándula lacrimal, ¿verdad? Y de este nervio lacrimal sale el nervio de Arnold que se comunicaba con el nervio troquear. Entonces, recordemos, nervio oftálmico proporciona ramos comunicantes con el plexo carotidio, con el nervio troclear y con el nervio oculomotor. Ramos colaterales, el de Arnold, que se une al troclear, inervan a la tienda del cerebelo. Y 3 ramos terminales, nasociliar, frontal y lacrimal. El nervio nasociliar o nervio nasal, que habíamos dicho que era este que iba aquí en medio, y lo vamos a identificar en una imagen, lo podríamos identificar básicamente por estos 2 ramitos que penetran al hueso, que es el etmoidal posterior y el etmoidal anterior. Entonces el nervio nasociliar va pegadito a la órbita, entra a la órbita, pasa por dentro de una estructura fibrosa que es el anillo de Sim. El anillo de Sim es el lugar donde se originan los músculos rectos y oblicuos del ojo. Entonces el lugar de origen de los músculos del ojo es el anillo de Sim. Este nervio atraviesa el anillo de Sim, va acompañado de la arteria oftálmica y se divide en 2 ramos. Uno, que va a ser el nervio etmoidal anterior, que es el que entra en este hoyo que tenemos acá, el nervio etmoidal anterior, y el nervio infratroclear. Infratroclear, porque si ustedes recuerdan en su estudio de anatomía, a este nivel está la tróclea del músculo oblicuo superior del ojo, que es el lugar donde se refleja el tendón del músculo para poder hacer el movimiento hacia afuera y hacia abajo de los ojos. Entonces, al estar por debajo de la tróclea, se va a llamar nervio infratroclear. Entonces, el nervio nasociliar da 2 ramas terminales. 2 ramas terminales del nasociliar, entonces serían el etmoidal anterior, vemos que penetra acá, y infratroclear. En las diapositivas que yo les voy a subir a la plataforma, va a estar completa, no vamos a, ahí las van a poder revisar de una forma más detallada, pero todo lo que está acá está sacado del libro, entonces no tenemos por qué tener ninguna complicación. Bueno, entonces mencionamos que en su recorrido daba ramos colaterales, ¿verdad? Un ramo comunicante, nervios ciliares que se van a dirigir hacia este ganglio que está acá, que es el ganglio ciliar. Entonces va a dar ramos ciliares largos, va a dar otro ramito que entra atrás de una de sus terminales, que va a ser el etmoidal posterior. Realmente solo me interesa que recordemos de este nervio, de los colaterales, solo cuáles son. No nos vamos a meter a estudiar tantas sus relaciones, porque sí se vuelve un poquito más complejo y no podríamos aprovechar el tiempo para explicar los datos más importantes o que me interesa que aprendamos más. Las ramas terminales, como podemos ver en esta diapositiva, pues van a ser 2, el etmoidal anterior y el infratroclear. El etmoidal anterior va acompañando a la arteria etmoidal. Si ustedes recuerdan un poquito de la anatomía, acá
lo que era el piso de las fosas nasales, no solo lo formaba el maxilar, sino también un hueso atrás, ¿verdad? El hueso palatino. Y al unirse dejaban unos orificios por los que entraban las arterias etmoidales posteriores y anteriores, pues el mismo recorrido tiene este nervio. Entra el etmoidal posterior por el agujero posterior, el etmoidal anterior por el agujero anterior, pegadito a lo que va a ser el tabique de la nariz. Entonces entra a la cavidad nasal, y al entrar a la cavidad nasal, como vemos acá, se divide en dos ramos. Un ramo nasal interno, que se va a ir a todo el tabique, que es este que vemos acá, un ramo nasal interno, y un ramo nasal externo, que desciende sobre la parte posterior del hueso propio de la nariz. Si ustedes recuerdan un poquito de la anatomía de los huesos de la nariz, tenían un surco que se llamaba surco etmoidal, y es para esta arteria. Entonces, atrás de los huesos propios de la nariz pasa el surco etmoidal, y en ese surco encontramos a este nervio y a la arteria etmoidal. El nervio infratroclear, que es el que vemos acá en la diapositiva, pues pasa por debajo de la tróclea del músculo oblicuo superior, como les explicaba. Después se dirige a la glándula y dirige algunos bracitos o algunas ramas pequeñas a lo que son los tejidos que se encuentran en la raíz de la nariz. Hablamos de tejido celular subcutáneo, fascias, que sería su área de acción y sensibilidad de la piel de esta región también. El nervio frontal, que es este que vemos acá, viene acá arriba, se va a dirigir hacia arriba. Pues el nervio frontal penetra en la órbita. Este pasa por fuera del anillo de Sim y va a dar dos nervios. El nervio supraorbitario y un nervio supratroclear. Entonces, un nervio que viene acá arriba, que sería supraorbitario porque va por encima de la órbita, y un supratroclear que está arriba de la tróclea del músculo. Este nervio supraorbitario, o también llamado nervio frontal, va a salir por la escotadura supraorbitaria. ¿Recuerdan que en la escotadura de la órbita hay una pequeña muesca? Y esa era la escotadura supraorbitaria. Este nervio supraorbitario o nervio frontal sale por la escotadura. El nervio supratroclear pasa por encima de la tróclea. El nervio lagrimal, que es el que vemos en esta acá, el nervio lagrimal, pues nos daba al nervio de Arnold, que es este que baja, da las ramas para la glándula lagrimal y algunas otras que dijimos que eran para los tejidos cercanos o de la piel que se encuentra en la raíz de la nariz. Bueno, vamos con la siguiente rama, que va a ser el nervio maxilar. Entonces, el nervio maxilar es exclusivamente sensitivo. Se desprende del borde anterolateral del ganglio de Gasser y va lateral al nervio oftálmico. La única rama sensitiva motora va a ser la rama mandibular. Pero el nervio maxilar, va a ser puramente motora. Es sensitivo, perdón, ya estoy confundiendo yo acá. Bueno, este nervio maxilar atraviesa el agujero redondo, como vemos acá, atraviesa el agujero redondo, penetra en la fosa infratemporal, alcanza a la parte inferior del surco infraorbitario. Si ustedes se recuerdan el piso de la órbita, teníamos atrás un surco infraorbitario, un conducto infraorbitario y un agujero por debajo de la órbita que se llama agujero infraorbitario. Entonces, este nervio maxilar
pasa por el conducto, por el canal, por el conducto y por el agujero infraorbitario. Entonces viene de atrás, atraviesa el agujero redondo, el canal infraorbitario, el conducto y sale en el agujero infraorbitario. Y al salir del agujero va a dar sus ramos terminales. Va a dar ramos palpebrales que son ascendentes, ramos labiales y ramos nasales. Entonces va a dar 3 ramos terminales: palpebrales, labiales y nasales. Después de que sale del agujero orbitario y se dirige hacia abajo, o sea, en sus ramos labiales, va a terminar en una fosa que está por arriba de la eminencia canina, que se llama fosa canina. A ese nivel va a terminar y de ahí nos va a dar unos ramos que se dirigen a los alvéolos dentarios. En su recorrido también nos va a dar ramos colaterales. Entonces los ramos colaterales van a ser 6. Ramos meningios, este que se desprende acá, un ramo pequeño, que va a ir acompañado de la arteria meningia, se llama ramo meningio. Un ramo que va a ser este que vemos acá, que es el ramo cigomático. Otro ramo que va a ser el lepterigo palatino, que se dirige a los ganglios lepterigo palatinos, que va a estar acá a este nivel, el nervio lepterigo palatino. Va a dar ramos alveolares que se dirigen a los alvéolos de los dientes, ramos alveolares superiores, medios y anteriores. Entonces va a dar 3 ramos alveolares: superiores o posteriores, medios y anteriores. Y esas van a ser sus 6 ramas. Como podemos ver en esta diapositiva, pues nos habla del ramo meningio, que es intracraneal y que sigue a la arteria meningia media. El nervio cigomático va a dar 3 ramas. Una rama que se llama cigomático facial, una rama que se llama cigomático temporal y un ramo comunicante. Los nervios epterigo-palatinos se van a dirigir al ganglio epterigo-palatino y de este ganglio epterigo-palatino se va a desprender el nervio faríngeo. El nervio infraorbitario va a dar ramos palpebrales inferiores, nasales y labiales. Entonces, en esta diapositiva que tenemos acá podemos resumir básicamente sus 6 colaterales. En la misma diapositiva, solo que ya puesta sola, esta pues es una diapositiva pirata porque fue robada para esta presentación, pero me pareció bonita porque está bastante bien resumido lo que son sus ramos colaterales. Entonces nos sirve como una buena referencia, ¿sí? Aquí podemos ver este que está acá, que es el ganglio epterigo-palatino, al que le llegan estos nervios epterigo-palatinos. Este es un ganglio, al existir un ganglio significa que esta raíz nerviosa es una raíz sensitiva. Las raíces motoras por lo regular no hacen ganglios, solo las raíces sensitivas son las que hacen estos engrosamientos o estos ganglios. Sus ramas terminales. Bueno, los nervios palpebrales inferiores, que son estos que suben acá, pues inervan a la piel de los párpados inferiores, la cara lateral de la nariz, y la mucosa nasal. El nervio infraorbitario, pues que ya dijimos que daba raíces alveolares. La rama labial, que inerva la piel de la que rodea a la boca o a los labios. Entonces el nervio labial se encarga de inervar la piel y tejidos blandos de los labios. Los músculos, recuérdense que son inervados por el nervio facial.
casi todos los músculos de la expresión, mejor dicho, todos los músculos de la expresión son inervados por el facial, desde el punto de vista motor. Y toda la sensibilidad es dada por el trigémino, a excepción de un espacio que se llama gonium, que es el ángulo de la mandíbula, que ese sí lo da el facial. Bueno, vamos a dejar al nervio mandibular y algunas cosas de función y de evaluación para la siguiente plática. En las diapositivas van a poderlo revisar. Esto está sacado del libro, literal. Entonces, si ustedes desean, las diapositivas van a estar disponibles en la plataforma ya ahorita en la tarde. Solo era terminar esta plática y pues ya poderles resolver las dudas que ustedes quieran por vía WhatsApp. Me pueden escribir cuando quieran y preguntarme lo que ustedes consideren, o si quieren llamarme, con todo gusto, no hay ningún problema. Yo voy a estar pendiente de ustedes. No sé si hasta donde vamos tienen alguna pregunta. ¿No hay problema? Muy bien, jóvenes. Entonces estén pendientes a la plataforma y les agradezco la atención. Como les digo, esta aplicación pues solo nos da un tiempo limitado de poder transmitir la plática. Entonces, para aprovecharlo, si ustedes tienen dudas, me pueden escribir. Muy bien. Buen día. Gracias. Gracias, doctor. Nos Gracias, doctor. vemos la otra semana, primero de Dios, en 15 días. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor.